Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente, Alan Barrascut y Arturo Ceseña. Pertenecemos a la pequeña comunidad Sal de la Tierra de la parroquia Santa Teresa de Calcuta. El día de hoy ya es viernes 11 de septiembre y la iglesia nos propone que continuemos con la primera carta a los Corintios, con la enseñanza de San Pablo, con el trato que él tiene con la comunidad que él fundó. Y vamos a ver después en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 6, continuamos con el Evangelio y el mismo Señor que nos enseña y que nos explica la palabra de Dios. Como todos los días le damos gracias al Señor por este día, le damos gracias por su bondad, por su amor, por su misericordia. Le queremos pedir al Señor, y yo lo invito a usted ahí en su hogar, en su casa, en su pequeña iglesia doméstica, para cuando escuche la palabra, para cuando tenga el tiempo, a lo mejor en su carro, a lo mejor no sé en dónde, pero nosotros somos templo donde habita el Espíritu Santo, dice San Pablo. Entonces ahí que usted se recoja un momentito y que le pida al Señor: Señor bendito, dame el alimento de tu palabra, que pueda entender, que pueda comprender, abre mis oídos espirituales. Dígaselo al Señor y pídale la fuerza del Espíritu Santo, porque para entender la palabra de Dios, mi querido hermano, tenemos que estar en una sintonía espiritual con el Señor. Y por sobre todo pida el acompañamiento de María Santísima, de la humilde, de la sencilla, de la obediente, la que todo guardaba en su corazón. Por eso que su corazón estaba lleno de bendición y de gracia. Por eso que ella caminaba, como decimos nosotros los católicos, caminamos por fe, no por milagros, no por señales. Bueno, el Señor también nos va dando señales, pero es la fe la que nos mueve a caminar hacia el Señor. Y sin más, todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. San Pablo, mi querido hermano, en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, sigue explicando primero la razón por la que él, qué es lo que lo mueve a él a llevar la palabra de Dios. Y no es nada más que el amor a Dios, y no es nada más que el querer compartir lo que tiene. Dice, a pesar de que podría yo tener una ganancia, previamente en los versículos anteriores de este mismo capítulo 9, usted puede ver ahí que él mismo hace un llamado y reclama una ley de Deuteronomio dada por Moisés, en donde Moisés dice: no le pongas bozal al buey que trilla. Quiere decir, no le impidas lo refiere San Pablo al hombre que habla de Dios a ponerle un bozal, sino que déjalo hablar, ayúdalo, porque tanto él como Bernabé tenían derecho a un sustento para poder predicar y enseñar, como un rabino cualquiera, como no cualquiera, pero un rabino de los que había que vivían de la palabra. Sin embargo, él dice: mire, anuncio la palabra no por motivo de orgullo, sino una obligación a la que no puedo renunciar. Y dice después: ay de mí si no anuncio la buena nueva. Mire que era su deseo, era su hablar de lo que él ya había probado, de lo que él había sentido, de lo que él había visto y oído. Hablar de la palabra de Dios. Y dice: si lo hiciera por iniciativa propia, recibiría mi salario. Pero si lo hago por voluntad propia, dice, es porque me han confiado a mí una administración. Entonces, ¿cuál será mi salario? Anunciar gratuitamente la buena noticia, sin hacer uso del derecho que su anuncio me confiere. Mire qué bendición. Dice San Pablo que le paguen o que no le paguen, él va a seguir proclamando la palabra de Dios. Y más adelante es bien preciosa la enseñanza. Yo lo invito a que la lea, la va a tener ahí en el texto. Pero dice, con los débiles me hice débiles, con los fuertes me hice fuerte, a fin no amarrarlos, de invitarlos, de acapararlos, de mostrarles la fuerza y el poder de la palabra de Dios. Y dice también, mire, es excelente lo que dice. Les hace esta comparación. ¿No saben ustedes que los atletas en los estadios se entrenan y corren y hacen
y se preparan y se disciplinan para poder estar en una óptima posición. Pues de la misma manera dice. Y ellos lo hacen, dice San Pablo, ¿por qué? Por ganar una corona de laurel, una coronita les ponían y les aplaudían en el estadio. Era un hábito, una costumbre griega que habían agarrado todos los pueblos de ese lugar, de esa área, de ese continente, obviamente siguiendo las famosas olimpiadas que ya se daban. Y mire, y dije, si ellos lo hacen y se castigan y se entrenan y hacen de todo por una coronita que se marchita, ¿cuánto yo nomás voy a correr? Pero yo no corro sin rumbo, sino que, y no lucho sino como dando golpes de ciego, sino que entreno mi cuerpo, dice, lo someto, no sea que después de correr la carrera no la gane, y tanto más, dice, no sea que después de predicar a los otros quede yo descalificado. Palabra de Dios. Mire qué importantísimo también es hacer esto. Pedirle al Señor que la palabra de Dios que escuchamos, que la palabra de Dios que leemos, no solo nos ayude a entenderla, sino a hacer la vida. Que yo la practique en mi casa, porque de nada me serviría a mí pararme, grabar, explicar, gritar a los cuatro vientos, como dicen, si vivo de otra manera. Qué triste sería mi vida, porque dice, entonces yo quedaré descalificado. Y esta es palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, que San Pablo también está esbozando, como dicen los pintores, haciendo nada más el bosquejo de lo que van a pintar, de lo que va a ser el paisaje, de lo que va a ser la esencia de la pintura. Está esbozando lo que la iglesia nos propone como penitencia. Dice San Pablo que los atletas se castigaban, se comían sano, comían esto, entrenaban, corrían para ganar algo. Nosotros también, en nuestro espíritu y nuestra carne también, los santos lo hacían. Prepararnos, motivarnos y privarnos de lo que nos puede hacer daño, de lo que nos pueda apartar de la gracia y de la bendición de ser hijos de Dios. Y luego vamos a pasar entonces corriendo al Evangelio, al capítulo número 6 de San Lucas. Y es cortito, del versículos 39 al 42, lo vamos a leer brevemente. Dice, y añadió una comparación, hablando el Señor Jesucristo, por supuesto. Dice, ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un mismo hoyo? El discípulo no es más que su maestro. Cuando haya sido instruido, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que tiene tu ojo cuando no ves la viga del tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver claramente para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Palabra de Dios. Mire qué bendición y qué enseñanza la que nos dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dice la Escritura, añade una comparación más. Recuérdense que venía hablando el Señor, no juzguen y no serán juzgados. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Pues a toda esta enseñanza que venía trayéndonos, dice que ¿por qué haces el bien solo a los que te hacen el bien? ¿Por qué no haces el bien a los que te critican, a los que te juzgan? Viendo todo eso, añade algo más y dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Qué importantísimo es eso. Y por eso después dice, ¿no caerán los dos en un mismo hoyo? Era un proverbio antiguo, claro, y estaba hablando de mucha lógica, de mucho entendimiento, pero añade esto. Hay tres momentos en los que dice aquí el Señor, habla del ciego, habla del maestro y del discípulo, y habla del hipócrita, la paja en el ojo. Tres momentos bien importantísimos para poder entender. Por eso San Pablo decía, ojalá que predicando yo esto y no poniéndolo en práctica, me descalifique. Es decir, sabiendo el camino que hay que caminar, pero ir por el otro, voy a hacer la del ciego.
siendo el discípulo, dice, es cierto, no es más que su maestro, pero cuando haya sido instruido, será como su maestro. La enseñanza de los santos, el camino de los santos. No caminaron detrás del ciego, caminaron detrás del maestro. Y se volvieron como su maestro. Mire qué bendición. Y lo último, mi querido hermano, antes de fijarnos en los defectos y en los pecados de todos los demás, antes de todo eso, dice el Señor, examínate tú, analízate tú, ve tus problemas, ve tu pecado, enfréntalo, confróntate, para que te puedas quitar tú primero tu pecado, porque dice, entonces podrás ver claramente. Si no lo haces así, eres hipócrita. Somos hipócritas. Y no estoy señalando a ninguno. Perdone mi hermano y mi hermana si se siente señalado. Yo el primero que no quiero vivir descalificado. Yo el primero que no quiero ser hipócrita en estar juzgando, en estar viendo a los demás, en estar midiendo y pesando a los otros sin haberme visto yo primero. Qué importantísimo, mi querido hermano, el examen de conciencia que San Juan Bosco le recomendaba a sus muchachos todas las noches. Antes de dormir, examinen su conciencia por las acciones del día de hoy. ¿Por qué? Porque no sabemos el tiempo ni el momento, mi querido hermano, y para estar en gracia delante del Señor. Que nosotros no seamos descalificados, que corramos por la corona eterna, la corona perecedera, y que lo corramos con la ayuda del Señor, pidiendo e invocando la intercesión de María Santísima y la fuerza del Espíritu Santo. Que así sea para todos nosotros, mis queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.